Un saludo cordiales para el docente autor y los compañeros. El día de hoy voy a hablar sobre la historia de los medios de comunicación en el Ecuador. ¿Sabías que no hay una clasificación específica de los medios de comunicación, ya que hoy en la actualidad tenemos diferentes medios como son los televisores, los Smart TV, medios de comunicación por las redes sociales? Y los medios de comunicación se dividen en tres, que son primarios, secundarios y terciarios. Historia de los medios de comunicación en el Ecuador. La historia de medios en Ecuador no ha sido totalmente estudiada. Existen publicaciones que enfatizan datos cuantitativos, pero un análisis que profundice su relación con los eventos principales de la historia general de la República del Ecuador es casi inexistente. La historia de la comunicación de Ecuador abarca tanto el periodismo escrito como el resto de medios, como la radio, la televisión, la fotografía y medios digitales. Los datos cuantitativos más relevantes para la historia de la comunicación son los siguientes: difusión a audiencia y sus rasgos, ubicación, evolución en el tiempo o según las circunstancias, tipos de publicación, formas de adquisición del periódico, horas de audición, visión, etc. Estructura de las plantillas o nómina de empleados, números, salarios, tareas, sindicación, publicidad, ingresos, procedencia, incidencia en coyunturas determinadas. Los medios primarios son denominados medios primarios o propios a la principal característica de los medios masivos es el contacto elemental entre los seres humanos, lo que permite la comunicación fluida sin la necesidad de usar aparatos tecnológicos e instrumentales que median el proceso. La comunicación que se desarrolla es sincrónico, proceso por el cual dos o más sujetos comparten un discurso en tiempo real, por lo que el factor que determina si la comunicación es sincrónica o asincrónica es el tiempo. Se dividen la voz humana, sonido que emite el ser humano o trámites de 13 cuerdas vocales que le permite hablar, captar, reír, llorar, entre otros. En el proceso de vocalización, las cuerdas vocales se combinan con los auriculares para desarrollar diversos rasgos de sonido, lo que permite modular el tono de la voz para demostrar emociones como la sorpresa, la ira, tristeza o felicidad. Narrador. Se define como la persona que usa voz para relatar y contar historias, sucesos y anécdotas, y se describe a continuación las características que se debe poseer un narrador en el proceso de comunicación. Control. Tiene la capacidad de influir en su propio discurso, colocándose desde el plano metanarrativo descrito por Steve en 1998. Como el esquema de cultura narrativa global que organiza y explica los conocimientos y las experiencias, situándolas en una historia más allá de la historia que esté capaz de abarcar pequeños relatos en su interior. Narrativa. La función principal es la de contar historias, explicándolas de tal manera como sucedieron los hechos. Testimonial. Estilo por el cual el narrador puede expresar su fuente de información con grado de nitidez de acuerdo a los recuerdos adquiridos o vivenciados. Comunicativa. Técnica que explica la forma directa de comunicar con el destinatario. El narrador posee un comportamiento de hablante y tiene la finalidad de influir en el receptor de forma directa. Ideológica. Estilo por el cual el narrador tiene una valoración o expresión ideológica sobre el pensamiento,
Este recurso es utilizado de forma recursiva para los políticos dirigiéndoles a grandes masas de personas de manera directa, emotiva. Esta directa es relacionada con el tipo testimonial, expresando de acuerdo al grado de emotividad del mensaje. Tipos de narradores. Teatro. A través de la actuación y las artes escénicas se representan historias actuadas frente a otras personas o frente a una cámara, combinada por el efecto, recursos dialogados, músicas, escenarios, sonidos y efectos. Los medios secundarios. Se llaman secundarios porque están mediados por un proceso tecnológico para una realización, para una necesidad de aparatos técnicos para su recepción debido a su realización y modo concreto de elaboración. Su producto final tiene una relación directa con los consumidores o usuarios. Se encuentra en esta categoría las revistas, los libros y los periódicos. Los libros. En 1945, Gutenberg imprimió el primer libro, que era la Biblia, desarrollando de esa forma el primer medio de comunicación no personal. Los libros comerciales, dirigidos a un consumidor en general, se venden en librerías y está dividido en literatura de pasta dura, literatura que no pertenece al género de la novela, biografía, libros de cocina, arte y variedades, libros de religión, teológica, cánticos bíblicos, libros de oración, entran en esta categoría. Libros profesionales, dirigidos a profesionales de diferentes ramas de conocimiento, como arquitectos, contadores, ingenieros, médicos o negociantes. Clubes de libros, publicación propia de sus libros, preparando ediciones especiales para sus miembros. Publicaciones de ventas por correo, libros para todo tipo de público que se comercialicen por correo de forma directa, siendo comercializada directo por el editor. Ediciones rústicas por el mercado motivo. Se enfocan todos los temas y se venden en lugares diferentes, en librerías como estanterías de supermercados. Ediciones universitarias. Publicaciones con títulos escolares de calidad cultural o artística. Su función no es del lucro. El periódico. Está vinculado directo con los orígenes del periódico de masas y su aparición comercial. Se vende a precio entre 1830 a 1860, lo que permitió que ocurran 4 cambios notables de acuerdo a Dominic. El primero es que se asentó la base económica de los periódicos. La segunda, se creó el modelo para la distribución de los ejemplares. Tercero, se redefinió el concepto de noticia. Y cuarto, se desarrollan las técnicas para el acopio de la información. Las características principales del periódico son contenido diversos y diferentes, presentes noticias nacionales, locales e internacionales. Incluye editoriales, cartas del director y deportes, columnas de avisos, historias, anuncios clasificados, siendo su rango de contenido extenso entre los medios de comunicación impresos. Los periódicos son diseñados y empacados de forma conveniente, teniendo secciones dirigidas a noticias generales, especializadas, deportes y entretenimiento, y cada noticia en este contexto posee un título que referencie al tipo de información que va a leer el consumidor de medios. El Internet modificó la forma de informar a través del medio debido a que el factor tiempo fue determinante en su impacto en la localidad. En este contexto, el estilo y la forma de narrar e informar modificó
la construcción y tipo de noticias. Los ingresos por publicaciones provienen de 4 fuentes independientes. 1. Publicidad local. La 2. Anuncios clasificados. 3. Publicación nacional e institucional. 4. Inserciones prepagadas. Las revistas. Es un elemento impreso que se publica de manera periódica, semana, quincena o fin de mes, y al igual que el periódico, tiene un modelo digital surgido de Internet en portal web o a través de aplicaciones móviles. En este contexto, las revistas se diseñan de papel o se leen en Internet. De acuerdo a su contenido, las revistas se dividen en 5 categorías principales: revista de consumo general, publicaciones financieras, revistas literarias y publicaciones académicas, boletines informativos, revistas de relaciones públicas, etc. Para la producción de una revista de forma en cuenta las siguientes áreas: editor general, circulación, publicidad y venta, producción, editorial, jefe de redacción. Los medios terciarios. La principal característica de estos medios terciarios de comunicación es que requieren de aparatos técnicos, electrónicos o tecnológicos para que se desarrolle el proceso entre producto y consumidor. Se consideran medios terciarios de comunicación al telégrafo, la televisión, la radio e Internet. El telégrafo, sistema de señales eléctricas cuyo objetivo es la difusión de los mensajes codificados similar al código Morse. Dicha herramienta une líneas alámbricas o comunicación de radio para poder transmitir una señal. La radio. Marconi fue el principal impulsor de la radio. Fessenden y De Forest modernizaron el proceso para hacer una transmisión quitando los puntos y guiones, construyendo un generador de alta velocidad que podía transmitir la voz humana y la música, mediante que De Forest inventó el tubo al vacío llamado audión, que permitió la recepción de señales de radio. La televisión es un dispositivo eléctrico que difunde una señal a distancia con sonido o imagen. El término es una conjugación del vocablo griego tele, que significa lejos, y visión, que significa vista. La televisión ha cambiado desde sus inicios como un dispositivo mecánico en 1800 hasta un aparato eléctrico desde el principal de 1900. La televisión eléctrica se desarrolló durante la década de los años 30, ganó presencia y popularidad después de la Segunda Guerra Mundial y desplazó a la radio como el principal medio informativo y de entretenimiento. Existen 3 fuentes fundamentales de donde se obtienen los programas para televisión. La 1, que es la producción local; el 2, la programación de campañas distribuidoras; y la tercera, programas de cadenas en el caso de algunos canales. De acuerdo a Dominic, los 5 principales cadenas de televisión manejadas por consorcios son Viacom, Fox, NBC Universal, Paxson, Tribune Company. Desde 2002, la televisión por cable marca una nueva etapa en el mundo y atrajeron más públicos en la televisión convencional. En ese contexto, las 5 principales operadoras de sistemas de cable son Comcast, Time Warner, Charter Communication, Car Communication,